Muy bien, hermanos, fíjense en que esta palabra la traje a través de una reflexión, considerando siempre el mundo de la naturaleza. Yo soy persona que entiendo mucho que todo lo que Dios ha creado es para que podamos entender su presencia y su revelación en nuestras vidas. Y recuerdo en mis primeros años, yo siempre estoy meditando, ¿no? De pronto oí la voz acá dentro de mí que me dice, la voz del Señor me dice, contémplame en la naturaleza. Yo sentí un gran gozo porque ese día estaba con mi esposa, estábamos en un restaurante, estábamos desayunando. Y así vino la voz de Dios, contémplame en la naturaleza. A partir de ese día, yo soy muy amante de la naturaleza y busco todo y siempre encuentro que Dios me va mostrando. Y hoy quise traer lo de la gallina. Cómo la gallina, para poder juntar sus polluelos debajo de sus alas, sufre un proceso muy peculiar cuando percibe que hay un peligro. La gallina, que es la hembra de su especie, es más pequeña de tamaño que el gallo macho. También es menos elegante, menos vistosa, menos encantadora y se considera como un ave de vuelo pesado. Esa es la gallina. Ahora, cuando ella se percata de un peligro que amenaza la vida de sus polluelos, se eriza de una manera muy peculiar. Vamos a ver, ahí está. Mire cómo se eriza. Mire la forma como la gallina se eriza en una forma muy peculiar. Ella entiende que algo grave se está acercando a sus polluelos. Y traje esta reflexión porque precisamente veía un cassette que me enviaron cuando una tremenda serpiente salió y iba exactamente a buscar el nido donde estaban los polluelos. La gallina hizo así y empezó con su pico a dar una advertencia a sus polluelos. Ella observó que la serpiente venía. Entonces lo que ella hizo se fue moviendo pasito a pasito y se fue yendo en contra de donde venía el animal. Y entonces ella seguía haciendo la bulla. Ella está avisando, pero la serpiente seguía a la serpiente y la fue siguiendo y la fue siguiendo hasta que la serpiente entró al matorral. Una vez que la serpiente entró al matorral, entonces la gallina se quedó quietica, y en eso corrieron los polluelos y se metieron debajo de ella. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención, de ver cómo Dios, en la misma naturaleza, ha creado una fuente de riqueza, una fuente de conocimiento de cómo es que yo puedo realmente vivir bajo la sombra del Omnipotente, cómo es que yo puedo vivir exactamente como Él quiere que yo viva. Y Dios en todo momento nos ha venido hablando. Un día Jesucristo caminaba, salió con sus discípulos a dar una vuelta por Jerusalén, estaba caminando por allí, contempló el templo, todo muy hermoso, pero de pronto le fue entrando una gran tristeza dentro de su corazón. Se acercaba el momento de dar la vida por cada uno de nosotros. Miraba a Jerusalén no como la ciudad, sino que miraba a las gentes de Jerusalén, sus propios hermanos, que tanto había luchado ya durante 3 años y medio para llevarles el mensaje de la salvación, y veía a ese pueblo completamente en una condición lamentable porque no habían querido escuchar. Y entonces habló ahí, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ya él sabía que se le acercaba el día. Apedreas a los que son enviados
Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Ahí vino entonces ya, y mire, menciona a la gallina debajo de sus alas. ¿Por qué? Porque él mismo sabe que Dios puso en la naturaleza parábolas exactas para que nosotros podamos entender cómo es que Dios nos cuida, cómo es que Dios nos guarda. Entonces escribe, la pregunta es, ¿qué relación hay entre la gallina y nuestro Padre Yahvé Dios? ¿Cómo puede haber una relación entre el creador de todo el universo, el eterno, el grande, el poderoso, el omnisciente, el omnipotente, el que todo lo sabe? Y ahora lo comparamos a una mísera gallinita chiquita. Y fíjese en lo que Dios nos da para que podamos entender. El Padre Celestial es muy celoso con sus hijos. Él no cela, dice, te celo con celo de Dios. Óigame bien, te celo con celo de Dios. O sea, el mismo celo de Dios, con ese celo de Él. Porque Él no puede celar por nadie más. Él tiene que celar por Él mismo, porque no hay otro Dios fuera de Él. Te celo con celo de Dios. Y cuando los peligros acechan y amenazan la vida espiritual y aún la física de sus hijos, inmediatamente Él está atento allí para ver cómo es que los va a defender. Me acuerdo de una anécdota cuando mi esposa y yo estábamos en Colombia abriendo una iglesia allá en Bogotá, una obra que Dios nos mandó a abrir, y los niños eran pequeños de 8, 10, 12 años, los 4 últimos, porque tenemos 6 y 14 nietos y vamos a ajustar 3 bisnietos, o sea que la familia es grande. Pero lo más bonito en ese momento fue que se acerca un grupo de muchachos callejeros. Vieron a los muchachitos bien vestidos con su ropita americana, con sus tenis americanos, normalmente porque eso era lo que tenía, porque de aquí habían ido. Y entonces les dijeron, americanitos, se van a tener que ir desnudos para su casa, porque esos tenis y esa ropita es para nosotros. Les decía yo que Dios está atento en todo momento. En eso apareció un hombre grandísimo, muy grande, apareció así de buenas a primeras y les dijo, a estos no me los tocan. Desaparecieron los muchachos, los niños corrieron a la casa con mucho temor. Papá, volvámonos para allá. No, vamos a movernos de aquí para otro lugar, pero no nos podemos ir porque tenemos una misión que cumplir. Dios siempre nos guarda, y el hijo que verdaderamente obedece y ama y respeta a su padre va y se ubica bajo las alas del Omnipotente. Hoy el Señor quiere que entendamos que nosotros como su pueblo, que nosotros como sus hijos, tenemos que depender absolutamente de Dios. Nosotros como religiosos no entendíamos verdaderamente, no lo entendíamos. ¿Por qué? Porque es que la religión no puede hacer nada en favor de nosotros. La religión nos ata, la religión nos llena de prácticas, de manías. La religión nos enseña a escuchar a hombres, doctrinas de hombres. Eso es lo que pero la religión no nos puede transformar. No nos puede transformar. Y por eso el Señor viene a nosotros y a través precisamente de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada persona, Él entonces empieza a transformarnos. Y aquí precisamente quería explicarles lo que significa, qué es estar bajo las alas del Omnipotente, del Altísimo. Es estar en una dependencia absoluta, y ser dependiente significa estar relacionado íntimamente con Él. Yo entro a una relación personal. Esa es la diferencia entre un religioso y un cristiano. El religioso depende de las prácticas, de todas las obras, de todo lo que hace. Pero el cristiano depende de una intimidad con Él. No importa dónde nos movamos, no interesa dónde estemos,
Tenemos que tener una intimidad directamente con el Padre. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos bajo la sombra, estamos cubiertos bajo las alas del Omnipotente. Y entonces, cuando entendemos que nuestras vidas dependen de Él, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está cubierto con las alas del Omnipotente, entonces yo tengo que aprender a vivir completamente en esa sujeción, rendir a Él por amor, confiado y obediente, tener una obediencia genuina, porque el significado es Jesucristo, bajo el señorío de Jesucristo, porque Él es el que nos dio todo, Él es el que nos dio la vida, y Él es el ejemplo perfecto, Él es la verdad, Él es el testimonio que hizo la obra en tal forma que nadie, absolutamente nadie, puede opacar esa obra maravillosa que Él hizo a través del sacrificio en la cruz por cada una de nuestras vidas. Entonces, el Señor Jesucristo, y póngame mucho cuidado acá, solo salvará, óigame bien, y guardará a las ovejas que le acepten y quieran morar bajo sus alas. Él no podrá salvar a todos aquellos que dicen estar fuera de su protección, ni mucho menos a los espectadores que se llaman cristianos de nombre. Esto sí es muy delicado. Fíjese que, escudriñando yo a Isaías 4:1, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres. Dice, nosotros comeremos de nuestro pan, nosotros nos vestiremos con nuestros vestidos, pero tú permítenos simplemente llamarnos por tu nombre. Por eso dice 7 mujeres, quiere decir, es tanta la cantidad de hombres y mujeres en el mundo entero que se denominan cristianos, pero que no son cristianos, sino que simplemente tienen el nombre de cristianos. ¿Por qué? Porque dicen, no, nosotros simplemente quítanos ese oprobio, permítenos llevar tu nombre, pero no te metas con nuestras vidas. Nosotros tenemos nuestras doctrinas, nosotros tenemos la forma de vestuario, así que simplemente somos cristianos y punto. Y ese es el peligro de hoy en día. Por eso el Señor quiere que entendamos, el cristiano genuino no es un religioso que se llama supuestamente religioso. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Espíritu quiere que tengamos mucho cuidado. Esas 7 mujeres están representando, porque el número 7 es el número perfecto de Dios. Pero entonces es tan grande el número de personas que se llaman cristianas, que el mismo Señor lo compara con esas 7 mujeres, que también lo podemos comparar con las 7 iglesias, cuando Juan escribió a las 7 iglesias en Asia. A cada iglesia le escribió una carta específica, porque cada iglesia está representando una etapa, una época por la cual tiene que pasar la iglesia. Hoy estamos pasando la última etapa, la iglesia de Filadelfia, el amor, porque el amor es Jesucristo, el ágape. Entonces, pero Él quiere que entendamos que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Él quiere que entendamos que tenemos que ser engendrados con la naturaleza de Dios a través del pacto de la sangre del Cordero, para que podamos llamarnos hijos de Dios. Entonces sí, tenemos un Padre con el cual entraremos en una perfecta comunión y estaremos siempre con Él cubiertos bajo las alas del Omnipotente. Pero también en esta misma preparación, yo seguía el Salmo 91, el versículo 5, y es muy interesante porque ahí Dios nos habla, el Padre nos dice que tenemos muchos peligros que nos rodean, muchos peligros, y no los podemos menospreciar. No podemos simplemente decir, porque es que ese es el problema. No, ya yo soy cristiano.
voy a vivir como se me antoje. ¿Por qué? Ya yo soy cristiano. No, 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 no. Eso no se llama ser hijo de Dios. Ser cristiano realmente significa tener la naturaleza de Dios, tener el ADN de Dios. Eso significa ser cristiano. Tengo el ADN de Dios a través de la sangre de Jesucristo, porque en la sangre de Jesucristo está el ADN de Dios y está la vida. Entonces ahí yo me puedo denominar, llamar hijo de Dios. Entonces, ¿cuáles son estos peligros? Dice que de acuerdo a este salmo, el versículo 5 dice, hay un cazador. El Señor habla que hay un león rugiente que se está moviendo alrededor de nosotros a ver cómo nos devora. Ese es un cazador. Luego dice, hay una peste destructora y hay un terror nocturno. Y es terrible. Muchos de ustedes, yo lo he experimentado cuando vienen ataques nocturnos. Anoche mismo, yo le decía hoy a mi esposa, me estaba yo quedando ya dormidito, tranquilito, porque cuando yo me acuesto es a dormir, yo no me acuesto a perder mi tiempo. Yo me acuesto a dormir y a los segundos quedo dormido. Pero cuando me estoy quedando dormido siento unas manos peludas que me empiezan a tocar la pierna que ha sido operada. Cuando yo dije, ¿Gabriela? ¿Qué Gabriela? ¿Cuál Gabriela? De pronto siento que era un espíritu que me estaba atacando a las piernas, la pierna que está operada. Entonces ahí mismo lo reprendo con toda autoridad, me despierto. Tenía temor dentro de mi carne estaba temblando, mi corazón estaba así. ¿Por qué? Había venido un ataque directamente de un espíritu. Por eso no podemos ignorar que sí, somos hijos de Dios, pero tenemos constantemente peligros que nos asedian, de día y de noche. Por eso es que el Señor lo dice ahí bien, bien claramente. Hay potestades destructoras, hay terror nocturno, hay una saeta que vuela en el día. Las saetas son los dardos encendidos del enemigo que constantemente está enviando contra nosotros. No podemos ignorar esto, hermanos, porque a veces nos volvemos tan supremamente cretinos, cristianos de nombre, que nos olvidamos que estamos rodeados de enemigos ocultos, enemigos espirituales, que nos asedian día y noche, hermanos. Y por eso el Señor llama a su iglesia a que despierte, a que esté alerta, que esté siempre pendiente de que hay peligros en el camino. Dice, hay pestilencia que anda en la oscuridad, dice, hay mortandad que anda en el día destruyendo. Ustedes ven matanzas todos los días, que amaneció uno por allá en un lago muerto, que una bala le atravesó a un niño, y empieza uno a oír noticias y noticias. La muerte destructora que está caminando por todas partes. ¿Por qué? Porque los caballos de Apocalipsis de la muerte ya están saliendo para cumplir sus última obra que tiene que cumplir. Entonces hay todas estas cosas, hay mortandad, hay derribamiento, hay caídas. ¿Cuántos cristianos caen? Y caemos, porque yo también soy cristiano y soy humano, caemos. ¿Entiende? Y todas estas cosas traen consecuencias, traen castigos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nosotros su naturaleza de poder, de autoridad, de discernimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de temor a Yahweh. Todo esto lo ha puesto en nosotros para que como sus hijos, como su iglesia, crezcamos a la imagen y semejanza suya. Y esto es lo que tenemos que aprovechar, todo lo que el Espíritu del Señor nos da a cada uno de nosotros para crecer abundantemente. Ahora, hay tanta impiedad. La palabra impiedad viene de impío. El impío es aquel que conoció y se separó. Ese es el impío. Conoció al Señor, se separó del camino y ahora empieza a hacer impiedades. ¿Por qué? Porque se dejaron apresar por esos enemigos ocultos que están constantemente merodeando. Ahora bien, estar cubierto con las plumas de Yahweh Dios y estar bajo sus alas
es el estado espiritual seguro que tenemos que tener cada cristiano. Esa es nuestra seguridad. Nosotros no podemos vivir dudando de esa protección maravillosa que Dios nos dio a través de Jesucristo. Si un día yo lo recibí, si un día yo entendí que solamente en Él hay salvación, si un día yo renové o hice el pacto de su sangre en mi vida, yo tengo que estar claro que ahora yo tengo directamente la protección de Dios y valga lo que suceda, Él me va a cuidar, Él me va a guardar, porque yo le pertenezco a Él y nadie puede hacer conmigo lo que le da y se le antoje la gana, porque dice la Escritura que ni lo alto ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida me pueden separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dice el libro de Romanos capítulo 8 y versículos 35 al 39. Aleluya. Entonces, como pueblo de Dios, tenemos que revestirnos de esta autoridad que tenemos y tenemos que vencer. Tenemos que vencer porque ya Cristo lo venció. No podemos seguir siendo cristianos derrotados en todo momento. Tenemos que habitar bajo sus alas. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Óigame bien, hermanos, solo los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos creer que un hechicero, que un brujo, que un santero, que un espiritista me va a guiar correctamente. Ustedes saben el testimonio de Carlos el brujo, que hace un mes recibió la salvación. Me llamó desde México y cómo aceptó la salvación, cómo Dios está trabajando con él. Hace 2 días hablé con él, me dijo, estoy luchando. Me buscan mucho para que les hagan brujería y simplemente les digo, no, ya yo no trabajo con las tinieblas. Ya yo soy hijo de Dios, no te puedo hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque ya él entendió a través de la palabra que solamente en Él hay salvación, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces todo esto es lo que tenemos que acariciar y vivir en nuestras vidas. Los cristianos no podemos seguir siendo derrotados por los momentos cuando pasamos por ciertas dificultades, ¿cierto, hermana? Porque no son poquitas las dificultades que tenemos diariamente, no son poquitas, pero ahí tenemos que mantenernos firmes y valientes, porque el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy delante de ti como poderoso gigante, aleluya. Y eso es lo que Él dice para nosotros. No podemos seguir siendo derrotados, hermanos, es imposible caminar así. La Sagrada Escritura dice en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque el Espíritu es el viento de Dios, el Espíritu es el soplo de Dios y no sabemos de dónde viene. Así como no se sabe de dónde viene el viento, ni a dónde va, y sopla donde quiere, y se escucha su sonido, así son los nacidos del agua y del Espíritu. Y nos llaman, hermano, he oído de usted, he oído que el Espíritu de Dios mora en usted como hacía con los profetas. He oído esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu, el soplo, está llamando. Hace por allá en el año 1973, cuando estábamos empezando, que éramos niñitos empezando en el camino, aquel muchacho que está allí, ese joven, ahí nos conoció. Y hasta el día de hoy, ahí lo ven. ¿Por qué? El viento sopló en tal forma que hizo la obra que tenía que hacer en su corazón. Y así en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios
el que hace la obra, no es nadie más. Ahora, el enemigo de nuestras almas, y esto que esté bien claro, nada tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Óigame bien, por eso les decía, esto no se trata de creer que el brujo es más poderoso, porque el Espíritu Santo de Dios no tiene rival. El Espíritu Santo de Dios es el mismo Dios y Él hace lo que quiere. Por eso dice, el viento viene de aquí para allá y de allá para acá y nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. ¿Por qué? Él es el único que es omnipresente, que está presente al mismo tiempo en todos los lugares. Y la verdadera revelación de sus misterios solamente le pertenecen al Padre Celestial. Y era revelada a través de su Santo Espíritu. Y ahí lo vemos en 1 Corintios 2, del 9 al 10, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo le parece? El Espíritu escudriña lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios se está revelando a nosotros. Dios empezó a revelarse en la persona de Yeshua HaMashiach. Pero nosotros vamos a tener una eternidad tratando de recibir la total revelación de Dios. Porque es que el misterio de Dios solamente Él lo conoce. Y Él lo revela a quien lo quiere revelar. Entonces, hermanos, hoy Dios quiere inyectarnos un poco más de fe, un poco más de confianza. Él quiere inyectarnos más seguridad. Él quiere que estemos claros que el enemigo ya no puede jugar con nosotros como si fuéramos marionetas. Porque la palabra es bien explícita, hermanos. La palabra es la que nos fortalece, la que nos mantiene firmes, la que nos mantiene en esa comunión, en esa unidad con Él. Tenemos el gran enemigo que es nuestra carne y ustedes lo saben todos y yo también lo sé. ¿Cuánta lucha tenemos? Y sin embargo, ahí nos mantiene el Señor. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo voy delante de ti. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes, yo soy tu fuerza, yo soy tu fortaleza. Y empieza el Señor a darnos su palabra que nos va fortaleciendo y nos vamos llenando de esa realidad de que verdaderamente tenemos la naturaleza de un Dios que es eterno y que nadie nos puede separar de Él. Vamos a concluir hoy precisamente con la palabra que tiene que vivir en nosotros y es la victoria de Cristo en nosotros. O sea, nosotros ya somos victoriosos en Él. Y aunque pasemos momentos muy difíciles, la victoria está en Él. Él ya descendió al Hades. Él arrebató las llaves del Hades, de la muerte. Él ya triunfó. Él ya no va a fracasar. Ahora el sistema del anticristo se está moviendo por todas partes porque se están preparando para destruir a Jesucristo, el príncipe de este mundo, que ya le queda muy poco tiempo. Y hablo muy poco tiempo porque ese tiempo se refiere a nuestro tiempo. Recuerden que los espíritus son eternos, ellos no tienen tiempo. Pero cuando hablo de que tienen muy poco tiempo, es que ya se le está terminando el tiempo en nosotros y va a recibir su castigo eterno, su juicio eterno. Entonces, ¿qué ocurre? Él ahora se está moviendo bajo el sistema del anticristo en una forma poderosa. Está organizando todas las religiones, uniéndolas en una. Está formando un gobierno europeo que va a gobernar el mundo entero. Está formando una sola economía con el 666. Está organizando todo. ¿Por qué? Porque es el tiempo del fin. Es el tiempo del fin para todo. Tanto para la tierra
para todas las cosas, porque dice que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y no me voy a meter ahora en Apocalipsis porque no terminaría. Hermano Roberto, no terminaría. Así que mejor voy a leer Apocalipsis 12:7 en adelante, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Recuerden la serpiente que iba buscando los pollitos de la gallina. Ahí está, para que nos conozcamos el enemigo eterno que tenemos. Y fue lanzado al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora, y aquí estamos ahora, ha venido la salvación, ha venido el poder, ha venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Cristo fue el que venció. Cristo fue el que fue crucificado. Cristo fue el que derramó su sangre por nosotros. Cristo fue el que estuvo sepultado. Cristo fue el que resucitó al tercer día. Cristo es el que ahora tendrá la completa victoria, la completa autoridad. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche, porque se está refiriendo al tiempo. Día y noche, ¿no ve? El tiempo se compone de día y de noche. Él nos acusa de día y de noche. Por eso les empecé con este salmo. Como estamos siempre, constantemente acosados día y noche por todos esos enemigos. Aleluya. Pero la victoria, aleluya. La victoria es del Señor. La victoria la tiene Cristo. Él es el que triunfó y Él es precisamente el que nos salvó. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Y por eso dice la Escritura en Filipenses 2, que a Él se le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, y los demonios debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, Jesús Dios, Cristo hombre. Jesucristo, se doble toda rodilla y adoren a Jesucristo, porque Él es el Señor, para gloria de su Padre. Aleluya. Entonces, hermanos, hoy, yo pido al Señor que esta palabra haga una obra, no solamente en nosotros, sino en todos aquellos que la han de escuchar. Porque la palabra es como el viento, ya les dije. Ahora esa palabra sale como el viento y se moverá por muchos lugares y hará la obra por el cual el Espíritu va a hacer que se cumpla, porque esa es la palabra de Dios. Nosotros simplemente la pronunciamos. Dios nos llamó como sus siervos. Hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, pero sobre todo tenemos lo más seguro y preciso, que es la Santa Escritura, la palabra, que esa no puede variar. Esa no puede variar. Y por eso, hermanos, es muy aconsejable que ya escudriñemos más las Escrituras. Tenemos que aprender, hermanos. Mire, yo todos los días aprendo, porque yo vivo pendiente de preparar un mensaje, de escribir, yo vivo en eso, esa es mi vida. Y todos los días aprendo. Hermano, mi esposa y yo, que leemos la palabra todos los días por la mañana, leemos el Antiguo Testamento, leemos los Salmos, leemos el Nuevo Testamento, estamos leyendo siempre y nos quedamos maravillados. ¡Wow! Mira esto, lo habíamos leído y no lo habíamos entendido. El Espíritu Santo empieza a irnos revelando lo que muchas veces leímos, pero que en otra ocasión no lo habíamos entendido. Por eso hay que leer, hay que escudriñar la palabra, hermanos. Y hay que hacerlo, por favor.
Hagámoslo, hermanos, porque estos son tiempos supremamente delicados. Estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Pero hoy vamos a darle gloria a Dios por todo y a pedirle, Señor, yo quiero ser un verdadero hijo. Yo quiero ser una verdadera hija. Yo quiero tener una dependencia contigo, una dependencia genuina. Yo quiero depender de ti. Yo quiero estar bajo tus alas. Yo quiero habitar bajo tus alas. Yo quiero saber que cuando el enemigo venga, yo estoy cubierto bajo tus alas. Que nada me va a poder, nada me puede suceder, porque estoy en esa confianza en ti. Esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros. Yo les voy a pedir que nos pongamos de pie, mis hermanos. Y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que aquí estamos, que aquí estamos esperando sus misericordias. Vamos a pedirle a Él que realmente nos enseñe a tener más perseverancia en Él. Gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día. Visite nuestra página de Facebook en facebook.com/NBMINY, nuestra página de YouTube en youtube.com/NBMICHURCH. También visita nuestra página del web iglesianuevoprincipio.com y finalmente, por favor, visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia que es NBMICHURCH y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar. Dios lo bendiga.